Hare Krishna, devotos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes, aquí en las redes de Hare Krishna Mar del Plata, como todos los jueves, hablando sobre el Bhakti Yoga en contacto, en vínculo, en comunión con muchísimas otras cuestiones. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Saka Das, y hoy nos vamos a meter de nuevo en el mundo de la música, para lo cual tengo un invitado de lujo con una gran trayectoria en el mundo de la música y además con muchos años de conciencia de Krishna. Lo voy a presentar, estamos con Bhadra Rupa Das. Hare Krishna Santo, mi reverencia, ¿cómo le va? Prabhu, muy contento de verlo. Hare Krishna, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder compartir con los devotos y las personas en general sobre mis experiencias en la música, pero desde una perspectiva de la conciencia de Krishna. Muy bien, bueno, muchas gracias por su tiempo y por brindarnos esta posibilidad de estar charlando. Sé que estamos separados geográficamente con muchísimos kilómetros de distancia. Usted ahora está en Suiza, ¿puede ser? Sí, Prabhu, ya llevo acá 9 años en Ginebra, es la Suiza francesa, Ah, ok. y creo que estamos a 5 horas de diferencia, yo más adelantado que Argentina, ¿no? Sí, sí, Exacto, Prabhu. exacto. Así que bueno, muchas gracias por hacerse el tiempito y estar con nosotros. Prabhu, Gracias. estuve viendo toda su trayectoria, estuve viéndolo en YouTube, en Facebook, estuve como estoqueándolo, acosándolo online, en Google y demás. Una enorme trayectoria con servicios y con situaciones muy, muy interesantes para que las personas en general lo puedan conocer un poquito más. Por favor, háganos un resumen de su formación, sí, un pequeño resumen de su formación académica, de algunos de sus logros generales e incluso también un poco de su trayectoria en la música. Ok, cuando dije, uy, así, porque ahora pues son muchos años Sí, y claro. hay especialmente, sobre todo, son actividades, son muchas las que por la bendición de Krishna he sido partícipe, y ahorita en mi cerebro voy a tratar de poner las más significativas. Ok. Bueno, es una gracia de Krishna que tengo la parte académica. Actualmente soy investigador y miembro del equipo de investigación de didáctica en artes y movimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Por gracia de mi maestro espiritual, tengo un PhD que recibí de esta universidad en Ciencias de la Educación. También tengo 2 maestrías en la Universidad de Lund en Suecia, que mi Shiksha Guru, Kriyananda Maharaj, su hermano, me acuerdo que hablé con él el año 2010, con Kriyananda Maharaj, y me dijo: Padrupa, mi hermano está estudiando o estudió en la Universidad de Lund, qué interesante, me dijo, ¿no? En Suecia. Bueno, 2 maestrías en educación, una en educación musical y otra en la ciencia de la educación, y luego un bachillerato que es un diploma como solista en mi propio invento e innovación musical, que después ya lo voy a explicar. Sí. Puede estar en la parte artística. Trabajo como artista de Sony Music del Japón. Estudié en el Conservatorio de Suecia y en el Conservatorio de Dinamarca. Y en la parte, se podría decir, mística, espiritual, devocional, tuve la gran misericordia que a la edad de 19 años conocí a los devotos y viví 7 años como monje. Bien. Usualmente en las actividades de Sankirtan. Ya desde el año 91, solamente por la misericordia del maestro espiritual de Srila Prabhupada, todavía me mantengo sirviendo a los devotos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Y como vemos, una gran carrera en muchos ámbitos, ¿no? En lo académico, en lo artístico, en lo devocional. Pero vamos a ir hacia el lado de la música para empezar un poco la charla. Veo que la música claramente es una pasión, es su naturaleza, por así decirlo. ¿Cómo nace este amor por la música? De muy chiquito, no sé, sus padres o alguien lo orientó o fue algo espontáneo suyo? Gracias por la pregunta. Como se dice el Bhagavad Gita, mi Swadharma en esta vida de millones de nacimientos es la música, ¿no?
a los 5 años de edad, mi padre no es músico ni mi madre tampoco, pero mi padre, él fue coronel de la Policía de Investigaciones del Perú, se podría decir el FBI del Perú. Y en esa época él era capitán y trabajaba en el aeropuerto internacional de Lima, y él compró una quena porque le gustaba mucho la música andina. Bueno, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, compartimos la música andina. Claro. Y para mí en esa época uno de mis referentes era el argentino Uña Ramos, ¿no? En esa Qué época. Y bueno. bueno, me compró unos cassettes y una quena. Yo tenía 5 años y me dijo, mira hijo, esta es la quena, mi papá no es músico, pero acá tenía los cassettes, escucha y si puedes, sácale el sonido, porque la quena no es como la flauta dulce que uno mete en la boca y sale el sonido, hay que hacer el sonido, ¿no? La quena. Y bueno, me parece que es de vidas pasadas. Yo no tuve ningún profesor de quena. Lo aprendí, salía y empecé a componer. Me encantaba crear melodías y poner letras. Por ejemplo, yo también escuchaba los instrumentales en una sinfónica orquesta de los Beatles y yo le ponía letra y componía también melodías. Y a la edad de 5 años empecé con la quena y a los 6 años empecé con la zampoña, la flauta de pan andina. Y a los 8 años de edad empecé mi carrera ya, se podría decir oficialmente, como intérprete de estos dos instrumentos y como compositor en el Perú. Qué bueno, o sea que claramente sí, viene de vidas pasadas, evidentemente un niño prodigio. Bueno, ya, fragualos. Bueno, de ahí me presenté, por gracia de Dios, en los principales eh, programas de televisión del Perú, y a los 14 años de edad, por gracia de Krishna, obtuve el primer premio en 3 competencias nacionales de quena y zampoña del folclore latinoamericano, organizada por el Ministerio de Educación del Perú y la Embajada de Alemania en Perú, y los cuales, por gracia de Krishna, los gané, Prabhu, sí. Claro, qué bueno, qué bueno. O sea que todo comenzó, digamos, autodidacta. ¿En qué momento arranca, digamos, un estudio formal de la música? ¿A qué edad empieza con un profesor o algo así? Mire, en la historia del mundo tenemos 2 tradiciones. La tradición oral, que es la observación, la escucha y la imitación. No existe la tradición de la escritura. Y luego la tradición escrita. Entonces, cuando hablamos de la tradición escrita, o sea, usted se refiere, me parece, que a esa tradición cuando empecé a escribir música, a leer la partitura, Claro. un profesor exactamente cómo va a tocar, Prabhu, recién a los 28 años de edad. Se dio un tiempo para expresarse. Lo que pasa es que después de Perú, yo viví en Japón casi 5 años, y en Japón también todo fue a través de la tradición oral. Cuando yo hacía uno de mis conciertos de solista en Perú, una actriz muy famosa del Japón visitaba Machu Picchu y quería escuchar un intérprete de los instrumentos de vientos andinos, y cayó en mi concierto en Lima. Era el teatro del Instituto Peruano Norteamericano en Lima, y terminó el concierto, entró una japonesa y se me abalanzó y fue, me empezó a abrazar y lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? Yo tenía, creo que cerca, casi a los últimos meses de mis 14 años, y me dijo, quiero ser tu manager, preséntame a tus padres, a partir del próximo año te vas a Japón a hacer una carrera conmigo. Qué Entonces, bueno. ella era parte también de, ¿cómo se yo iba a hablar de lo que viene a ser el kabuki, el arte no, Sí, N-O-H, como el, el teatro japonés. claro, el teatro no, que es el zen budismo, la filosofía, pero integrada en el teatro y la música. Entonces, ella me presentó a Hideo Kanze, que es, como decir, uno de los Gandhis, con todo respeto, del teatro no, y él fue el director de mis conciertos como solistas, de los cientos conciertos que di en el Japón, y él fue el que me enseñó personalmente de la tradición desde el siglo XIII del Kanse School, de la escuela Kanse, el arte no, pero para integrarlo en los instrumentos andinos de viento, de la querida zampoña. Qué bueno. Entonces, toda esa enseñanza
fue oral, no hay nada escrito. Claro. Y cuando luego, después de 4 o 5 años, conozco a los devotos haciendo escala en Los Ángeles, ya cuando estando de monje, aprendí mucho de la música también Vaishnava, pero todo también es tradición oral. Así que recién cuando yo ya dejé mi vida monástica a la edad de 27, recién empecé a estudiar música para ingresar a un conservatorio en Dinamarca. Pero he hecho una respuesta muy larga, pero así le puedo introducir. No, no, pero y no solamente una respuesta extensa, pero también un mapa mundi, ¿no? Porque estamos de Perú, Japón, Dinamarca. ¿Cómo fue todo? Bueno, lo de Japón entendí que una actriz básicamente lo empezó a managerear, ¿no? Lo contrató para vivir en Japón. ¿Cómo fue su experiencia? Porque adolescente en Japón, artista, ¿cómo fue el choque cultural? Perdón, pero No, todo bien. yo llegué a los 16 años o a los finales de los 15, pero Japón es otro planeta, pero como si fuera a Venus o a Claro, Neptuno. Realmente. tal cual. La mentalidad, la actitud físicamente, el ritmo de trabajo, y yo muy agradecido a Krishna porque aprendí mucho de los japoneses, que es como decir con los chinos, noche y día, ¿no? O sea, Claro. es totalmente distinta. La mentalidad japonesa, aprendí la disciplina, aprendí la puntualidad, aprendí mucho el trabajo ya, pero fanático excesivo de los japoneses, pero sobre todo me dio una visión, una base más filosófica a lo que yo crecí con los principios católicos que mi madre me dio. Mi madre, bueno, cuando ella fue niña, mi abuelo la dejó en un monasterio de puras monjas en Lima. Mi abuelo la visitaba los domingos, pero mi madre de los 6 años de edad hasta los 17, que conoció a mi papá, vivió con monjas. Y todo eso, ella desde los 2, 3 años, ella me hacía rodear enfrente del cuadro de la Divina Misericordia del Señor. Y yo oraba, y a partir de los 5 años yo le tocaba mi quena, y así crecí. Pero antes, para pasar a Japón, para hacer un link entre la cultura preincaica y el teatro, no el zen budismo, es lo siguiente, Prabhu. En mis investigaciones de la quena viene a ser quena cuando uno expresa una personalidad madura, quiere decir cuando uno tiene purificado la conciencia. Y eso está escrito en libros que en mi doctorado en ciencias de la educación, pues lo investigué. Y la quena fue usado hace miles de años, no como un objetivo de entertainment, de entretenimiento, sino con objetivos de autorrealización, Prabhu. Bueno, Claro. eso es otro tema, Prabhu, eso es otro tema. Antes las quenas que han encontrado en Perú tienen una antigüedad de 5.700 años, y hay quenas que tienen nomás un huequito o 2 huequitos, pero uno va a preguntar qué se puede hacer con 2 o una notita. Es que solamente utilizaban el sonido, como el shakuhachi de la India, que esos monjes, que ya no recuerdo el nombre de los monjes en japonés, utilizaban el propósito original del shakuhachi para que a través del sonido del shakuhachi ellas pudieran llegar a la iluminación. En el Claro. budismo, y la kena era en la parte así. Ahora, me voy a Japón. Cuando llego allí, Jun Arai fue la manager y todo administrativa, pero me tuvo que presentar con el source, cómo se dice source, disculpe, pero en español, la fuente original de la música japonesa que viene a ser el zen budismo, porque el Japón es impersonalista. Claro. Me parece que el 70-80% es budismo. Ujú. Entonces, el no es el zen budismo integrado a la música en este caso. Lo que yo aprendí, en resumen, porque no lo voy a contar, pero de repente ya en otra entrevista, porque es muy extenso, lo que yo aprendí con Kansei Sensei y fue maravilloso. Pues yo tenía 16 añitos, Juan Prabhu, y él tenía pues, sus 60 años, era como Claro. Yoda y... Y Luke Skywalker. Claro, exactamente. Y con toda la mística japonesa, ¿entiendes? Claro, fue su entrenamiento Jedi, básicamente. Exactamente. Y él me decía, el Siddhanta con él fue, o sea, él me enseñó esa unidad entre mi cuerpo físico, la quena y zampoña y mi mente.
en la interpretación en una situación de concierto. Eso es lo Claro. que él me enseñó, pero con toda la filosofía del Zen budismo. Qué ¿No, bueno, Prabhu? Prabhu. Muy bueno, muy, muy interesante. Sí, entonces en Japón hice cientos y cientos de conciertos como solista. Prabhu, bueno, yo era pues un niño adolescente y tuvimos mucho éxito. Había club de fans, limusinas, televisión, radio. No, era impresionante todo lo que se tuvo, pero llegó un momento que, bueno, por misericordia de Krishna, especialmente a través de mis padres, antes que yo entre a un ashram de Brahmachari, yo no tomé, no fumé y yo no tuve una experiencia con un alma que está en cuerpo de mujer, jamás. Porque mi mamá, por la castidad que tuvo, mi mamá fue muy estricta, que en esa época me parecía fanática, pero ahora a mi edad de 49 años, estoy tan agradecido a mi madre Claro. y de... Entonces, ¿por qué le cuento eso? Porque yo llegué a un momento en mis conciertos de Japón que ya no aguantaba más, o sea, por misericordia en esa época, bueno, de Krishna, a través de Jesús. O sea, yo no caí burdamente, yo no me fui con ninguna japonesa ni empecé a tomar, pero yo sentía que esa fama y todo eso, porque por misericordia de Krishna, el Ministerio de Cultura, como hice la fusión del teatro, ¿no? Y no la mística, pero la manera de tocar preincaica de la quena, como le dije, fusioné los dos. Ellos me consideraron en esa época el mejor quenista del mundo. Y por lo tanto hubo tanto éxito, tanto propaganda que hicieron, que por gracia de Krishna no me caí burdamente, pero ya en mi mente Prabhu era como que, o sea, había comido tanto, tanto, no había ido al baño, necesitaba ir al baño, ya necesitaba, disculpe la expresión, tenía Había que que votar. vaciar, había que vaciar. Claro, entonces, yendo a lo que le iba, el budismo me ayudó a tener bases filosóficas para lo que yo estudié mucho la Biblia, porque yo me eduqué en un colegio de curas canadienses en Lima, en Chaclacayo, que está a 2 kilómetros del templo védico, de Chosica. Entonces, el budismo me dio varias bases filosóficas para muchas cosas emocionales que se explicaban en la Biblia, que es un libro tan hermoso. Y eso es lo que me dio el budismo. Entonces, Prabhu, al final, yo ya no daba más, le oraba a Krishna y Prabhu a la edad de 19 años, en una de mis escalas, cuando visitaba a mis padres de Tokio a Lima, en Los Ángeles se me aparece un sankirtanero, Kiyai. Y así fue, pues, Prabhu. Eso fue mi etapa Perú y Japón. Perú y Japón, increíble, increíble. Quería volver atrás un poquito con algunas cosas que mencionó, que es, digamos, el sustento o el fundamento espiritual que hay detrás de la música, porque ahí hablaba, por ejemplo, de la música andina preincaica que tenía ese objetivo espiritual, y después estamos hablando de la música en Japón, también atravesada de budismo, de meditación zen. Me gustaría que volvamos un poquito sobre eso, por ejemplo, en su experiencia, sus estudios sobre, por ejemplo, la música andina. Me contaba que la quena era como un instrumento para poder expresar el bhakti o la devoción de las personas. Sí, o sea, hay libros, por supuesto, estamos hablando que la quena está registrado, tiene 5.700 años de antigüedad. No sé en Argentina si han encontrado quenas más antiguas, pero en Perú, que yo hice mi investigación sobre Perú y Bolivia, es la Claro. más antigua. Entonces, la quena tenía un orificio y eso, como el shakuhachi, lo utilizaban para objetivos de autorrealización. Existe un lugar en Bolivia que se llaman, uy, ay, ay, pero un ratito, si me permite nomás, ahorita mientras que hablo, Está le voy bien, a dar no hay problema. sí, el nombre de esta, sí, pero ahorita, un ratito, pero sí. Yo encontré a través de mi investigación que ese carácter original de la quena que le dije, si la personalidad del intérprete de la quena es pobre, quiere decir, no tiene una conciencia elevada, la expresión de este quenista va a ser pobre. Claro. Y esto está expresado en una danza que se llama la danza de los quenaquenas de Patacamaya, que es un lugar en La Paz, donde sí encontré
las huellas y toda la investigación que sustenta eso. Hay piedras que están grabadas y que representan a esa danza pre-incaica de la cultura del Tiahuanaco. Y según esta investigadora que se llama Gisbert, estos danzantes tenían, bueno, danzaban tocando la quena, pero tenían como unas corazas acá, como decir, como la de los caporales, cuando bailan me parece la saya, pero ya demasiado así Sí. exagerado, Ujú. como si fueran Conan, así, pero pues acá puesto, y luego tenían en su cabeza como un arco iris con los 7 colores del arco iris, pero como una corona, ¿no? Entonces, lo que explica no solamente Gisbert y otros autores que hice mi investigación acá en la Universidad de Ginebra, que ese rainbow o arco iris en el tope de la cabeza representa pues no recuerdo, el Sahasrara chakra, que cuando uno llega a este chakra, o sea, está representado también por los colores del arco iris, Claro. y eso lo puede activar a través del tocar la quena a través de ese sonido. Pero justo estos autores explican que la quena representa la columna vertebral ¿cómo se llama?, del meditador. Qué bueno. Entonces, ¿ya? Y a través de la quena y ese sonido es como decir el dhyana yoga, o sea, la meditación de ascender la energía por el kundalini. Claro. Pero esas corazas de los bailarines que están hechas de piel del puma. El puma, el chacapuma del Tiahuanaco, que es un animal muy representativo de esa cultura, representa ese guerrero interior que elimina todos los anartas, traducido al Bhakti Yoga, me dejo entender. Por eso que tenían Increíble. eso. Sí, sí, es toda una investigación que realicé. Mi tesis doctoral acá en la Universidad de Ginebra fue considerada por la Universidad de Ginebra como la primera tesis en la historia de la educación en didáctica musical en nivel doctorado que investiga la didáctica musical desde también una perspectiva antropológica, etnomusicológica, sobre una cultura antigua dentro de un contexto occidental. Claro. Entonces, después, ahorita justamente, justo cuando le estoy explicando esto, estoy leyendo esto, lo de mi investigación, pero eso viene a hacer un poco lo que viene a hacer Prabhu, una investigación que hice en mi tesis en Qué cuanto increíble. refiere el tocar la quena que representa un instrumento y no el fin, un tool, una herramienta para la autorrealización de los preincaicos, Prabhu. Qué increíble porque ahí estamos encontrando en paralelos incluso con el yoga, ¿no? Con la música pre-incaica y el yoga con la columna vertebral, los chakras, ¿no? Es increíble. Sí, exactamente. Y cuando estuve en Japón, lo mismo yo aprendí no solamente de Hideo Kanse Sensei, el sensei, él me trajo unos monjes budistas que me enseñaron cómo es ese approach, cómo se dice, ese acercamiento, cuando ellos tocan el shakuhachi, eh, que es lo mismo que la quena, Prabhu. Y hay algo muy curioso, o sea, cuando me refiero a lo mismo de la quena, es que ellos usan el sonido de shakuhachi para esta autorrealización, para hacer el dhyana yoga, para Claro. la elevación del kundalini y de todo eso, ¿no? Y lo curioso es lo siguiente, que la boquilla de la quena, o sea, la cabeza de la quena, el bisel, es el mismo que el shakuhachi y es el mismo que el shao, la flauta antigua de la cultura china. Esas 3 culturas, la andina, la japonesa y la china, provienen de la misma familia de la quena, o sea, tiene el mismo bisel, la misma cabeza. Es bien curioso. Muy bueno, muy interesante. Sí, 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 increíble. Increíble como estas sociedades que por ahí estaban tan lejos geográficamente tenían estos como puntos en común. Claro, y sabe que también desde un punto de vista fisionómico es que si usted va a Puno, o sea, al altiplano, la gente de ahí, pero la gran mayoría
¿cómo se dice? Disculpe la expresión, son como jalados, Prabhu. Claro, son como de figuras asiáticas. Asiáticas, pero son del color como los hindúes o morenos, ¿entiendes? Claro, claro. Son poquísimos los que tienen los ojos abiertos como nosotros. Y, bueno, hay hipótesis de que, esas hipótesis antiguas no me acuerdo de Humboldt, que hubo la corriente de Humboldt del Asia que vinieron navegando y llegaron a Sudamérica y bueno, Claro. es hipótesis, bueno. Es una posibilidad, es una posibilidad. Entonces, Sí. Prabhu, usted comenzó, digamos, con la música andina, después influencias de música de Japón. También sé que después se trasladó a India y tiene un estudio también con influencias de música de la India. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pero mire, exactamente. Bueno, ya ahora, ya volteando los dos capítulos, andino y japonés, cuando yo entro de vida monástica, pues Prabhu, usted sabe o ha sabido, en esa época era la época de Harike Swami, ¿no? Sankirtan, Sankirtan. Si no hace A distribuir Sankirtan, libros. no hace Sankirtan, usted ya sabe a dónde estábamos, ¿no? Para no decirlo. Entonces yo entré y a hacer Sankirtan, 10 horas diarias durante 5 años. Y bueno, estudiar, en esa época no daban el título de Bhakti Shastri, pero todos los cursos de Bhakti Shastri, cursos de Bhaktas, estrictamente Mangalartik, y todo una etiqueta entre la relación entre un devoto y una devota. Era muy estricta, especialmente lo que estamos en un ashram de vida de brahmachari, monástico, ¿no? Entonces, en esta época, gracias a Krishna, yo me asocié con un devoto chileno que se llamaba Prabhu Gauravarna, que ahora vive en Australia. Más antiguo, él creo que entró a fines de los 80, y él me enseñó muchas cosas de la música Vaishnava, y con él hicimos algunos proyectos, y también con Prabhu Ananta Shri, un danés que vivió en el Templo de Perú varios años. Pero como usted sabe, yo no pude hacer mucha investigación estando pues Prabhu de monje, porque Claro. ahí el presidente quiere distribuir el libro, y bueno, usted ya sabe, ¿no? Entonces, por misericordia de Krishna, gané 2 maratones de Srila Prabhupada y varias maratones pequeñas, y bueno, y de ahí el presidente del Yatra danés me invita para hacer Puyari. Entonces yo llegué en el 97 a Dinamarca, y con mi visa de misionero yo no podía distribuir libros, así que me encargué de las Puyaris danesas, y bueno, también a lavar las ollas y a empaquetar el prashan que ellos distribuían, porque bueno, tenía que estar ocupado, pues, pero ese era el contrato, ¿no? También. Claro, había que hacer servicio. Hacer el servicio, y muy agradecido porque mi mente estuvo, pues, pero al servicio de los devotos. No, usted sabe, cuando la mente no está al servicio de los devotos, o es Krishna o es Maya, ¿no? No hay así tipo como dice Jesús. Tal cual. Entonces, cuando yo ya decidí dejar la vida monástica, bueno, yo como gané maratones de Prabhupada de diciembre, no me dieron mi premio, y por misericordia de Krishna no pude ir a la India. Pero ya cuando dejé mi vida monástica en Dinamarca, empecé yo a prepararme para ingresar a un conservatorio. En esos años de preparación al conservatorio de Dinamarca, yo viajé por primera vez a la India. Pero en esos años de preparación, bueno, le voy a contar un poquito de esos años de preparación. Mientras que yo era Puyari, pues de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, yo distribuía periódicos desde las 12 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Me iba bicicleteando como 50 kilómetros ida y vuelta al pueblo donde se distribuía periódicos. ¿Y para qué quería distribuir periódicos? Para costear mis clases privadas. Claro. Como vengo de la tradición oral de Perú, de Japón, perdón, de Sudamérica, tradición oral de India y de Japón, yo no sabía escribir una nota musical, no le podía leer nada. Y para ingresar a un conservatorio en Europa, qué decir en Escandinavia, pues Prabhu le ingresa solamente una flauta, un cello, un piano al año. Claro. Muy exigente. Y yo estaba viejo para la música, tenía 28 años de edad, pues Prabhu son chiquillos que ingresan a los 15, 14, 17, Claro. y ya tocan su violín, la flauta traversa, la quena, olvídese, eso después también, ¿no? Tal cual, tal cual.
Entonces, Prabhu, yo cuando fui donde el director del conservatorio, fui con mi quena y yo le dije, todo ingenuo, si podía estudiar la quena, y me dijo, no, estamos en Europa, ¿por qué no aprendes la traversa? Le dije, ya, pero yo nunca la he tocado, pero me dijo, tú sabes que acá ingresan nomás uno al año. Y con los que vas a competir, nosotros prácticamente tomamos a los jóvenes, tú ya tienes casi 30. Pero me dijo, tócate algo con la quena muy rápido. Entonces le toqué la marcha turca, 3 veces más rápido. Me dijo, ya, te voy a dar dispensación. Y ahí fue donde yo empecé a distribuir periódicos donde todavía yo vivía en el templo danés como Puyari, porque tenía que pagar a un profesor privado una vez a la semana para que me enseñe Claro. qué es lo que le toman en el examen de ingreso. Uno tiene que saber escribir música, le ponen una melodía, usted tiene que escribirla a las 2 veces nomás, tocar piano, orquestación, armonía, contrapunto, prima vista con la flauta traversa, y flauta traversa tiene que ser súper bueno, Prabhu. Entonces, pues, Prabhu, ¿de dónde iba a sacar Lakshmi como brahmachari? Entonces, distribuía periódicos 5 horas diarias, y el templo, la finca quedaba, por supuesto, en un bosque, y tenía que bicicletear como unos 60 kilómetros, 50 todos los días, y distribuir periódicos a menos 20 grados centígrados en el año 98, que todavía no había tanto calentamiento global como ahora, Prabhu. Se notaba más que era un mundo más frío en ese momento. Sí. Ahora en Ginebra, Prabhu, máximo llegamos a -2. A mi hermano que vive en Dinamarca me dice máximo llega a -3. Claro. En mi época, el 98, llegaba a -20, Prabhu. Bueno, ya. Entonces, yo tenía que atravesar el bosque con lagunas y mis asociados, los zorros que me traspasaban la bicicleta en -20 grados centígrados con los periodos. No, fue una etapa muy, muy dura, y no sé cómo sobreviví, pero sobreviví solamente por la misericordia de Krishna. Al final me presento al examen de ingreso y fue toda una misericordia de Krishna, pero ingresé, pero, o sea, qué bueno. yo no lo pude creer con la flauta traversa. Ahora, voy a ir a su pregunta. ¿Por qué estoy diciéndole todo esto? Porque cuando yo empiezo ya a desarrollar la flauta traversa, me encantaba el sistema de mecanismo, porque uno puede tocar lo que uno quiere en las 12 tonalidades de la música europea, claro. Pero en una flauta de huecos, como el bansuri, o como el shakuhachi, como la quena, usted puede tocar muy bien y muy rápido en 4 o 5 tonalidades, pero luego necesita otra quena si quiere, y tiene que estar así, así. Claro, pero por algo en el año 1900 hubo ese genio alemán Boehm que inventó todo el sistema de mecanismo. Pero no me gustaba el sonido metálico de la traversa, porque yo vengo de un sonido del bambú de India, de Japón, bambú de Perú. Entonces dije, ¿cómo puedo unir lo mejor de esas culturas de la quena, que es su sonido, y cómo puedo unir las llaves de esa traversa? Así que con un luthier, quiere decir con un constructor de instrumentos en Perú, él trabajó en una cabeza de quena, de quenacho, que es una quena más ancha, y la puso a la traversa conmigo, y sacamos un clarinete, pero acá es un quenacho, pero con todas las llaves, ¿no? Qué bueno. Impresionante. Bueno. Una creación suya, es un invento suyo ese. Sí, bueno. Entonces, yo como un niño, así como un niñito con su juguete, yo fui donde el director del conservatorio, ya era mi segundo año de estudios, y le dije, mire, y el otro se quedó impresionado, ¿no? ¿Qué es este injerto musical? Me dijo, a ver, toca. Entonces le tocaba cosas, pues, para jazz o música clásica muy rápido, pero con un sonido de quena que le llega al corazón como la lanza de Cupido, para ¿entiendes? Entonces me dice, tengo una idea. El próximo año hay un concurso, competencia de inventos e innovaciones en la Universidad de Lund, que está al frente. ¿Por qué no te presentas? Si ganas, ellos van a oficialmente introducir tu invento en la currícula universitaria de Bolonia, del convenio, para que saques un bachiller, una maestría en tu invento musical. Qué bueno. Presenta. Y me dice, pero no vas a perder nada, me dice, ¿no? Entonces, después de 10 meses me presenté, Prabhu. Había también otro tipo de inventos, me presenté. Lo que le agradó mucho a los suecos es la integración de culturas. 2 culturas en una.
Claro. Di todos los exámenes, pero hoy después de 3 meses también una misericordia de Krishna, gané el concurso y introduce la academia sueca de la calle Kennaflut, la patenté, mi apellido es de la calle, al sistema universitario del sistema de Bolonia. Entonces yo saqué el bachillerato y una maestría en de la calle Kennaflut. Qué bueno, o sea, usted es el dueño de un instrumento, creador de un instrumento. Sí, y aparte, claro, tengo también académicamente ya está sustentado por 2 diplomas universitarios europeos. Como decir, usted saca solista en guitarra, solista en Claro. cello, solista en de la calle que una flauta. Es muy raro. Oye, Pero o sea que ahora hay personas que se estudian para aprender su instrumento. Prabhu, por misericordia, hay cientos ahora en todo el mundo, especialmente acá en Europa y en Japón. Qué bueno. Cientos, sí. Bueno, sí, sí, Prabhu. Prabhu, pero usted me hizo la última pregunta, Perdón, ya se me... perdón, todavía tenemos que saltar a la India. Ahí tenemos que llegar a la India todavía. Sí, sí, claro, perdón. ¿Cuál era su pregunta exacta, por No, favor? sobre el tema de las influencias, porque decíamos, ¿no? Con la música andina había traído su influencia, con la música en Japón había adquirido sus influencias. Ahora conocer un poco de su experiencia estudiando la música de la India. Ya, entonces, ya, usted me hizo la pregunta como que cuál fue la investigación que hice, ¿no es cierto?, en India. Mire, cuando tenía ya el invento, federaciones de flautas en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, Australia, me invitaban para dar un concierto en sus conciertos de gala. En esos conciertos de gala, Prabhu, solamente puede ser como que si sale Ronaldo, Messi, ¿entiende? son los monstruos de la flauta traversa, Claro, pero claro. entonces fue misericordia que esas federaciones se enteraron de mi injerto musical y me invitaron a tocar junto con ellos. Entonces, en los conciertos de gala organizados por la Federación Británica, fue en el 2006 en Manchester, un viernes en la noche yo toqué en la noche de gala y el sábado de noche de gala de esa misma convención británica tocó Prabhu el mejor bansurista del mundo. Se llama Shashank Subramanian. Yo me acerqué a él después de su concierto porque él lo hizo pues para ojos occidentales muy místicos con su túnica. Él es joven, ahora tendrá 40 años de edad y música de la India, pero él es un genio, es impresionante. Ha hecho discos con Aldi Meloa, John McLaughlin. Él Claro. fue el flautista oficial del grupo de Ravi Shankar, ¿no? Es un genio. Entonces, él es el maestro de Bansuri más joven en los últimos 100 años de la historia de la música de la India, Prabhu. Qué increíble. Bueno, ya. Entonces yo me acerqué a él porque lo demás, todos lo miraban de lejos, porque lo miraban pues muy místico, ¿no? Ahorita saco su varita mágica y nos convierte, ¿no? Lo miraban así. Y yo me acerqué porque, bueno, más o menos, por misericordia Krishna tengo esa formación y me dijo, ¿qué tal? Yo le dije, sí, yo toqué una noche antes que usted y bueno, lo felicito, namaskar, le dije, Shashan, maestro Shashan, quiero pedirle un favor, si dime, si no peco de soberbio, ¿podría usted enseñarme, por favor? Y abrió sus ojazos, dijo, claro que sí, Luis, me dice, el próximo año está calculado que van a ser mi primera hija, y justo esos meses voy a tener que estar ahí con mi esposa y no voy a estar de gira mundial, porque generalmente estoy de gira, me dice. Claro. Entonces, junio del 2007, eres invitado a mi casa, a mi residencia en Chennai. Quédate 1 o 3 meses, tú vives conmigo, yo te doy todo y yo te voy a enseñar mañana, tarde y noche. ¿Qué opinas? Ya que me quedé así, pues que me acepte. Le dije, impresionante, namaste, muchas gracias. Le conté que fui monje en la Aran de Brahmachari, también abrió sus ojazos, no pensaba. Y yo le dije, mire, Shashank, yo quiero ser muy honesto con usted. Yo ahorita soy estudiante y no tengo tanta economía. Usted sabe cómo es la economía de los estudiantes. Claro. Y yo realmente no quiero ofenderlo, pero quiero ser muy transparente con usted. Lo que yo le puedo dar a usted como una dakshina es esta cantidad. Y yo sé lo que le estoy ofreciendo es una ofensa a la genialidad de maestro que voy a tener.
me dice, no, no te preocupes, tú me das eso y vas a tener todo. Y realmente Prabhu le di casi nada a Prabhu, porque usted sabe que los estudiantes son pobres. Y sí, claro. Esta fue la primera vez que caí en la India en mi vida, ni siquiera cuando gané las maratón de con esto. Prabhu, llegué a Chennai, Prabhu, llegué a su campo, Prabhu, fue, o sea, el Prabhu es pues impresionante, o sea, musicalmente, flautísticamente y en investigación, toda la literatura que me daba, fue Krishna a través de él que me estaba enseñando, pero era impresionante. Él me decía, los musicólogos, ellos dicen que las tradiciones musicales de la música del norte y sur de la India tienen sus raíces en el Samaveda, que es una colección de versos, ¿no? Entonces, esta es una versión musical del Rig Veda, y que esto estuvieron establecidos a través de melodías cantadas por los brahmanas, ¿no? El Chandogya Upanishad, que estaba con el Samaveda, presenta este significado esotérico y místico de estos cantos de los brahmanas del Samaveda a través de la literatura védica. Justamente o sea, Shashank Subramanian es no solamente en la flauta, es también, pero todo un diccionario, una enciclopedia. Claro, Me un decía que erudito. un erudito impresionante, y, ¿no? Y bueno, él ha crecido pues en familia, su mamá es una brahmana, pero de la línea del señor Shiva, y su papá de familia también de grandes músicos de India. Me decía que a través de la literatura védica, el sonido musical y su significado profundo teológico nos lleva al nada Brahman, o, o lo que es el sonido sagrado, como una manifestación de las palabras lingüísticas y no lingüísticas. Y Shashank Subramanian me decía que cuando se habla del aspecto no lingüístico del nada Brahman, o de ese sonido sacro, el sonido Holy Sound, él me decía que cuando la voz o la tocada de un instrumentista está perfectamente entrenado y alineado con todas las notas de do, re, mi, fa, sol, la, si, o el sa, re, ga, ma, pa, da, ni, ¿no? Descubrimos que estas notas solamente son variaciones de una sola nota, y Claro. esa es el nada Brahman o el Om. Y esto es el aspecto no lingüístico del nada Brahman. Y después me habla del aspecto lingüístico, Prabhu. Él me habló del aspecto lingüístico. Por ejemplo, él me habló mucho del Vaishnava Padavali, y también lo que viene a ser también de los sutras del señor Shiva, donde ya hay versos de lo que habla el señor Krishna, como el Gita Govinda, el álbum que Misericordia Guru Maharaj me dio en instrucción personal, que Sony lo ha lanzado mundialmente, que eso ya viene a ser el Nada Brahman, pero una manifestación personal en el caso del Vaishnava Padavali, que es un compendio de los poemas de los acharyas Vaishnavas. Pero, Claro, tal bueno, cual. eso es lo que le podría decir. Y él me hablaba mucho, todo lo grabé, pero me enseñó mañana, tarde y noche, 1 hora y media cada enseñanza, pero me dejaba más tarea que Prabhu. Estaba también como Sankirtanero, 10 horas diarias, pero con la flauta, estudiando. Era muy riguroso, me tomaba. Y viví nomás, lamentablemente nomás pude vivir un mes con él, pero le saqué el jugo al máximo, por gracia de Krishna. Qué bueno, Prabhu, qué bueno. Qué bueno esto también que comentaba recién, que todos los sonidos, todas las tonalidades que nosotros podemos escuchar y manifestar son originadas por un único sonido original, espiritual, del Om, ¿no? Que todo sale de un solo sonido. Que es el sonido impersonal del señor Krishna, como Claro, sabemos. tal Sí, cual, es el- tal cual, sí, tal cual. Increíble, increíble. exactamente. Prabhu, ya que lo Sí, mencionó, sí. me gustaría que me cuente un poco sobre justamente su último trabajo, Arcoiris de Infinito Amor, que este CD que fue lanzado por Sony Japón, que justamente es una, digamos, reinterpretación de El Gita Govinda de Jayadeva Goswami. Sí, Prabhu, mire, ¿cómo le explico? Espere, ahora sí lo voy a poner en gigante, porque ahora sí lo he puesto en chiquito. Ahora lo veo en toda mi pantalla. Ok, Antes lo veía así, chiquito. Porque estaba también
siguiendo mis apuntes, los cuales los hice con Shashank Subramanian hace casi 15 años, casi, tanto tiempo pasó ya. Bueno, aparte de eso, Prabhu, también he estudiado con otros músicos en la India, pero eso fue mi primer contacto. Ahora, vamos a responder su pregunta. Por misericordia, gracias de Krishna, llevo 30 años sirviendo a los devotos. Yo entré a un Arna de Brahmacharya en el 91, Prabhu. Y cuando me inicié en el año 93, con su santidad Yayapataka Maharaj, siempre mi profesor de Bhakta nos decía que la perfección del discípulo es llevar a cabo la instrucción del maestro personal como su vida y alma, así como lo hizo Srila Prabhupada y los acharyas. Claro. Uno con mucha humildad, pero también osadía, debe pedirle una instrucción personal al maestro espiritual. Eso me enseñaba Prabhu Anutama, un devoto peruano, le estoy hablando hace 30 años atrás. Y eso se me quedó mucho en mi corazón. Prabhu, durante que fui monje, hasta antes del 2014, Prabhu, 3 o 2 veces a mi maestro espiritual, yo le pedí la instrucción personal para que yo, como una actitud de gratitud, porque todo lo que me ha pasado es solamente por la misericordia de Prabhupada y de mi maestro espiritual, claro, pero para yo dedicarme a esa instrucción que lo va a complacer más como una actitud de gratitud. Yo sé que ni siquiera va a poder, ni una pizca va a poder, pero por lo menos tener esa actitud. Y 2 veces yo le pedí la instrucción personal, pero cuando le pedía, él me miraba y no me decía nada. No me frustré, pero 2 o 3 veces nada. Como por misericordia de Krishna, yo ganaba maratones de distribución de libros. Prabhupada Krishna, argentino, presidente del templo de ISKCON en esas épocas. No sé si usted ha oído hablar de él. Ahí sí. Ya, él me decía, bueno, como has ganado esta maratón Mararupa, ya vi. Mi maestro espiritual iba 3 o 4 veces al año para Sudamérica en esas épocas. Era el GBC y él muy identificado con los devotos latinos, sudamericanos. Y me decía, Daru Krishna, pero bueno, has ganado esta maratón, viene tu maestro espiritual, sirviente personal. No te despegas como la lapa en una peña de tu maestro espiritual. Y usted sabe, mi maestro espiritual dormía 3 o 2 horas diarias nomás, pero hoy yo tenía, en esa época yo tenía 19, 20 años de edad, estaba también con toda la fuerza, pero aún así me dejaba atrás mi maestro espiritual con un rayo del señor Nityananda, Prabhu. Y en una de esas, cuando yo me quedaba solo con él en su cuarto, hablábamos y le pedía una instrucción personal. Y había un silencio en la conversación, no me decía nada y se quedaba dormido. Bueno, así que, bueno, ya hay otros pasatiempos muy lindos. En otra oportunidad les voy a contar que tuve con mi maestro espiritual, él y yo, solamente por su gracia. Entonces, en el 2014, por gracias de misericordia de Srimati Radharani, yo estaba en Radhakunda tomando baño y le estaba orando que en un momento mi maestro espiritual me dé una instrucción personal, porque usted sabe, hay instrucciones generales, distribuir libros, pero pedir una instrucción personal es de acuerdo a su naturaleza, porque ya es para usted, bueno, claro, también. Yo le oraba a Srimati Radharani y en eso recibí un comunicado de Mahavaraja Prabhu, que es el sirviente personal y maestro espiritual, que mi maestro espiritual había salido de cuidados intensivos y estaba en recuperación en Delhi, y me dijo que si yo quería podría ir a verlo. Prabhu, entonces en ese momento yo otra vez me fui a las aguas de Radhakunda, me sumergí y le dije a Srimati Radharani con toda fervor, le dije, por favor, dame tu misericordia, ahora sí la tengo que hacer. Bueno, disculpe eso en Lima se dice, ahora sí la tengo que hacer, como que ahora ya... Es ahora. Es ahora o nunca. Porque yo le decía en mi corazón a Srimati Radharani, y si se me va ahora mi maestro espiritual de este mundo, ¿cómo va a quedar yo? Frustrado, así, ¿no? Bueno, me dedico a distribuir libros, bueno, pero una instrucción personal es otra perspectiva. Así que agarré, Prabhu, mis maletas y me fui a Mathura, me metía al tren con todos esos hindúes, así todo apretado, mis maletas y hasta Delhi.
Llegué a la estación, agarré un rickshaw y de frente a la dirección que me dio Prabhu Mahabharata. Y llegué y Mahabharata Prabhu me dijo, Maharupa, Guru Maharaj está durmiendo y no sabemos si va a despertar porque está recuperando, así que no te puedo garantizar. Regresa un rato más, ¿por qué no vas al templo de ISKCON? Yo te llamo por teléfono, así en Delhi, ¿no? Así que me fui al templo de ISKCON Delhi, estuve hablando con un amigo ahí y en eso timbra el celular y era Mahabharata. Prabhu, ahorita tienes que venir, ya Guru Maharaj está despertando. Y del templo de ISKCON Delhi, a donde estaba mi maestro espiritual, estaba más lejos y con el tránsito de Delhi, Prabhu, a la 1 de la tarde, Imposible. agarré un... Entonces, si me metía en un taxi, mi amigo de Delhi, el del templo, me dijo, si te metes en un taxi no lo vas a hacer, tienes que irte a una rickshaw para que se vaya. ¿No? Y con mi maleta me metí a la rickshaw, le dije, vamos, acelera, acelera, lo tenía, pobrecito. Llegué y me dice Mahabharata, ya, ahora te tengo que disfrazar, o sea, en el sentido, o sea, tenía que ponerme pues como astronauta, pues, pero todo Claro. plástico, todo como... Me hicieron entrar y lo vi a mi maestro espiritual, pero físicamente lo vi tan desvalido, o sea, ¿no? En un estado así, que se me cayeron las lágrimas, así se me cayeron las lágrimas y me salí rápidamente del cuarto. Claro. Y Maharaj me dijo que no soporté para verlo así a Guru Maharaj. Entonces fui a tomar agua y otra vez entré y mi maestro me dijo, ¿qué sucede? ¿Por qué estás aquí? Guru Maharaj, he venido acá a hacerle una pregunta. Me miró así, ¿no? Y me dice Vadarupa, voy a tomar mi prasad, quédate. Has traído tu quena, me dijo. No me dijo la flauta, has traído la quena, me dijo. Sí, acá la tengo. Ya, voy a tomar mi prasad, mientras que toco prasad, tú toca. Entonces, pues, Prabhu, 45 minutos le toqué melodías Vaishnavas, Guru Maharaj le daban de comer, él comía, pero ya en el minuto 20, Prabhu, por una cuestión también de delicadeza, de repente yo especulé, y a Guru Maharaj se está aburriendo yo tocando, entonces voy a pararla. Paré, Prabhu, de tocar y dejó de jugar y me miró, sigue. Decía, no pares, ¿no? Bueno, toqué hasta que él terminó, entró al baño a lavarse y salió. Y me dijo, what happened? What are you doing here? ¿Por qué estás acá? Y le dije, Guru Maharaj, por su misericordia, yo estoy acá por misericordia. Misericordia, o sea, a usted yo le digo, pero misericordia significa que recibo algo que no merezco. Claro. Entonces yo dije eso a Guru Maharaj. Entonces, Guru Maharaj, yo estoy acá porque quiero que me gustaría que usted me dé una instrucción personal para yo dedicarme el resto de mi vida a cumplirla. Por lo tanto, por su misericordia, en esta vida tengo 3 habilidades. Como distribuidor del libro de Srila Prabhupada, en 2 años más, por su misericordia, me recibiré como doctor en ciencia en la educación en la Universidad de Ginebra. Y la tercera, soy flautista compositor desde niño. Le dije, Guru Maharaj, ¿hay alguna de estas 3 actividades que he mencionado? O si no la hay otras actividades que no he mencionado que a usted más le complazca, que yo me pueda dedicar el resto de mi vida. Y me vio así y cerró sus ojos otra vez. Yo dije, no. Otra vez no. Y ahí estaba Prabhu Shyam Rasika, mi hermano espiritual. Y él escribió eso en su diario. Todo lo que le estoy contando está en su diario de Shyam Rasika. Y Shyam Rasika, Prabhu y yo nos mirábamos así. Y Shyam Rasika me miraba. Prabhu fue como una eternidad. Prabhu era como un minuto. O sea, no, estaba silencio. O sea, y yo dije, ya un ratito más yo hago reverencias y me retiro. Bueno, ya. Y en eso Guru Maharaj abre sus ojos y levanta su dedo y me dice, Gaur Govinda Maharaj. Él me habló y me dio un compendio de poemas de los Acharyas Vaishnava, el Vaishnava Padavali, que son más de 300 poemas en bengalí que necesitan ser compuesta, la música. Me gustaría que compongas la música, Vadrarupa. Yo, Prabhu, salté ya y me tiré, Prabhu, fue a sus pies así.
por fin, ya, y después de casi 25 años, un cuarto de siglo, Prabhu, de espera, me tiré, ya, Prabhu estaba muy emocionado, no lo podía creer, yo estaba así, ya, y Rasika Prabhu, como yo estaba tan emocionado que me quedé tirado en el piso y Rasika Prabhu me decía así en mi hombro, ya, levántate. Me levanté y Guru Maharaj me miró así, me miraba. ¿Puedes hacerlo? Me dice. Por supuesto, Guru Maharaj. ¿Qué más usted quiere que yo haga? Si hay algo más que yo quiere que usted quiere que haga, ¿qué más puedo hacer? Y me miró, me dice, ¿tú sabes que ese compendio que yo lo tengo en mi biblioteca en Mayapur tiene 1221 páginas y espero que en esta vida lo acabes, me dice. Y se puso a reír, ¿no? ¿No? Y me dice, en cada poema está prescrito el raga o la escala musical y el tal, la métrica rítmica que tú vas a usar para cada poema. Compón el tema y me dijo, la música, y me dijo, puedes usar ragas incaicos. Así me dijo. Qué bueno. No tiene, me dicen, no tiene que ser con la música de la India, ragas incaicos, otros estilos musicales. Lo importante es que difundas ese mensaje para traer tus composiciones. Prabhu me tiré a su pie de loto y ya Mahabharata me dijo, Prabhu, ya Guru Maharaj va a descansar y entonces Guru Maharaj me dijo, escribe a mi sirviente que él va a ordenar que busquen ese compendio del Bhagavad Padavali y que te lo manden. Y así fue, Prabhu. Y ahorita voy a contestar a su respuesta. Esto fue una introducción, pero era necesaria, Prabhu. No, pues está bien, claro, para ver cómo llegamos hasta el Gita Govinda. Entonces, Prabhu, entonces, cuando estaba, un ratito, Prabhu, ¿en dónde nos quedamos, Prabhu? Se me fue. Que su guru le dio la instrucción y estamos en la etapa en que le van a hacer llegar el material. Ya, entonces, Prabhu, los sirvientes de Guru Maharaj se demoraron casi 36 meses, 3 años. 3 años en mandarme ese compendio, Prabhu. Todos los días le escribía a Isvaku Prabhu de Ecuador, sí, ¿no? El de ISKCON Congregation. Y después también, gracias a la madre de Ecuador, mi hermana espiritual, como Ananda Krishna, la madre Ananda Krishna. Ellos dos iban, así. Pero es que ellos también estaban perdidos. ¿Dónde estará? Claro. Lo que pasa es que los devotos hindúes, bueno, un poco lentos. Entonces la madre Ananda Krishna detrás de ellos, hasta que casi al final del tercer año de tanto buscar, la madre Ananda Krishna me dijo, Prabhu, a uno de ellos yo tuve que ponerlo entre la espada a la pared. Prabhu, si usted no me entrega ahora el compendio, yo lo voy a decir a Guru Maharaj, porque ya no puede ser, son 3 años, por favor. Sí, o sea, pues, ni en Sudamérica, bueno, ya. Entonces, al final, pues, la madre lo puso entre cada al devoto y el devoto me lo mandó en PDF, pero todo estaba en bengalí, todo, entonces tenía que traducirlo. Entonces, ¿cuándo fue? Eso fue en el año, me llegó a fines del 2017, Guru Maharaj me dio la instrucción en el 2014, pero, y justo cuando me llega el compendio, pasaron 2 semanas y me llega una invitación de las Naciones Unidas, vivo en Ginebra, acá están las Naciones Unidas, de la revista oficial de las Naciones Unidas para que escriba un artículo para esa revista. Y justamente mandé a traducir con un hermano espiritual bengalí, y en ese artículo escribí la introducción del Vaishnava Padavali, haciendo una comparación entre la cultura musical Vaishnava con otras culturas antiguas y también la cultura europea. Fueron 2 hojas que fue publicado mundialmente para los líderes políticos de todo el mundo por la UN Special, se llama la revista. Fue como que una rompecabezas, Prabhu. Claro. Y ahí, después de ahí, Prabhu, en abril, yo ya tenía en la cabeza cómo voy a hacer ahora para grabarlo, todo eso. Ya estaba dando en mi cabeza. Y en abril me invitan a hacer unas conferencias en la Universidad de Tokio, en Japón, y en conservatorios de músicas en Tokio. Y yo estaba con mi manager de hace 30 años, que fue la secretaria general de Sony Music, pero ya
y está pues retirada, pero en Japón no es como, no sé cómo será en Argentina, pero en Perú cuando uno se retira, y si uno regresa otra vez a su centro de trabajo, ni lo quieren ver, Prabhu, ¿entiendes? Ya está viejo, así, bueno, ya, ni respeto hay, pero en Japón, si uno ha hecho un buen trabajo, Prabhu, así, dándalas, a los, son los Yodas de, ¿entiendes? Tal O sea, cual, los claro. nuevos así, Claro. igualito, pero ¿qué tal? Entonces, ella a mí me ayudó a hacer el nexo con Sony Music, que yo ya había grabado con ellos, pero en mi tiempo de monje yo perdí el contacto, entonces ¿cómo se llama? Ya no estaba actualizado, así que yo le dije a mi manager, se llamaba Sachi, ella tiene ahora ya 80 años, pero aún así, pero ella pone su pie en Sony Music, en la central de Tokio, ¿Qué hace valer? ¡guau! Bravo, ¿qué necesita? Yamagi-san, impresionante, qué lindo, así debe ser. Claro. Como la cultura védica también, pero bueno, entonces yo le dije, por favor, me gustaría hablar con el presidente de Sony Music. Entonces ella le escribió y ya, me concertaron una entrevista y yo le dije si podíamos grabar un álbum y se trata de este álbum. Y me dijeron, lamentablemente no va a ser posible porque tú ya estás no actualizado. Tu último álbum fue en el 2011, ya estamos en el 2018 o 18, ¿sí? No va a ser posible. Ah, ok. Nos retiramos pensando. Y como latino, pues yo dije, entonces voy a ir por otro lado, me voy al vicepresidente, que en el 2015 él sponsoró mis conciertos en el Japón, con Sony Music. Entonces le dije, Sachi, por favor, escríbele. Entonces, después de 4 días nos fuimos del vicepresidente de Sony y le expliqué, pero antes de eso había orado tanto Prabhu, le había orado tanto a Guru Maharaj, así la Prabhupada, y Prabhu, ¿cómo es? Yo llego y me siento, yo no abro la boca, y Krishna abre la boca a través de él y me dice, Luis, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué podemos hacer? Prabhu, no le dije nada. Y como, y como me dijo eso, pues Prabhu, yo ya le dije todo el proyecto y me dijo, hagamos el disco. Pero lo único, te voy a pedir dos cosas. Tiene que ser con música de folclore latinoamericano. No puede ser música de la India Claro, porque tú no eres hindú. O sea, no hay relación, claro. ¿ya? ¿Ya? Y como eres de la cultura latinoamericana, no puedes tú cantar en sánscrito, pues, ni en inglés, me dice. Porque yo le dije, ok, si no se puede cantar en sánscrito, se podría cantar en inglés. No. Pero yo le dije, pero es el idioma universal. No, tú vienes de Latinoamérica. Si te estamos contratando es por tu invento y porque tú eres latino y por la que viene la zampoña. Bueno, ya. Me dijo, está bien, le dije. Y después me dijo, la segunda es que solamente van a haber 2 cantadas y el resto van a ser instrumentales. ¿Por qué? Por razones de marketing. Uf. O sea, acá entra lo que dice Shashank, es el Nada Brahman con la concepción impersonal del do, re, mi, fa, sol, o nada, ¿no? O si no, con la concepción personal ahí están los poemas. Los poemas, claro. Claro, ahí está todo, pues, para todo el Siddhanta, si no, ¿para qué se hace? Un sentido. Así que yo trataba de mostrarle argumentos, me dijo, no, bueno, es por marketing. No, me dijo, bueno, entonces yo le voy a pedir el favor. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el booklet, o sea, en el libro del álbum, Claro. yo puedo presentar el poema para que el público sepa en qué me ha inspirado. Me dijo, eso sí, excelente, ¿no? Perfecto. Entonces, pues Prabhu, salí del edificio de Sony un poco más y la cargo a Sachi porque es anciana, chiquitita y de tanta alegría. Ella es como mi mamá japonesa. Cuando yo tenía 16 años, Claro. ella tenía pues casi 50 años de edad, ¿entiendes? ¿No? Y la abracé, estaba tan contento y enseguida le mandé un email a mi maestro espiritual y le escribí así la charla. ¿Por qué así la Charadev? Porque él tiene una perspectiva de ponerse en la posición del oyente, que es una mentalidad occidental. Claro. Entonces yo le escribí, si la Charadev se acuerda de mí, Vadarupa, que si la Charadev, mire cómo es Prabhupada. En el 2011 yo presenté un plan de investigación para que usted sea aceptado como un doctorando, un estudiante de PhD,
tienes que presentar un plan de investigación. Mi plan de investigación fue sobre la música Vaishnava, de Narottam Das Thakur, de los Vaishnava. Lo presenté al jurado, me tomó 11 meses. Mi directora, mientras tanto, me decía, sí, 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 todo bien, pero el presidente de la etnomusicología en Suiza, como él es el único suizo que ha hecho una disertación sobre la música de la India, musicología, no en educación, él rechazó mi plan de investigación, alegando de que no habían las trazas antropológicas entre el Vaishnavismo y ahora, totalmente que es una cosa tan descabellada. Yo me acerqué, porque ahorita usted va a comprender por qué le estoy contando esto, Prabhu, para que usted siga un poco la cronología y esa relación con Acharya, con Kriyananda Maharaj. Entonces, yo le dije a mi directora de tesis en la Universidad de Ginebra, yo tengo a personas que le pueden demostrar científicamente, que por supuesto están las huellas ahí claras. Entonces la directora me dijo, Luis, mira, esto ya es política. Yo te entiendo muy bien. Tú puedes traer a tu amigo de Harvard, porque yo pensaba presentarlo a Charles. Luego a Krishna Chetra Swami de Oxford, porque ellos pueden demostrar todo eso. Pero me dice, puedes demostrar todo científicamente, pero acá hay política. Esta persona, él quiere tener la primicia, él quiere ser el número uno de música a la India, porque si tú lo haces, tú le vas a quitar. ¿Por qué le vas a quitar esa posición? Porque esta persona solamente es un académico. Tú eres artista aparte de eso, y por lo tanto a él no le conviene políticamente en su país, y tú eres un extranjero. Así que yo te recomiendo dos cosas, seamos prácticos. O te vas a otra universidad, o lo haces sobre tu cultura andina. Prabhu, yo ya me había hecho mis 2 tesis de maestría sobre la cultura andina, Prabhu, ya estaba hasta acá. Y Prabhu, una tesis de maestría ya es 6 meses, está bien, claro. Pero un doctorado con 5 años no me voy a bancar la cultura andina 5 años. Ya no. Pero ahí me comuniqué con su maestro espiritual y le dije esta problemática. Y si la Sheradeva, todo cool, trascendentalmente tranquilo, me dijo, Arupa, no te preocupes, hazlo en tu cultura andina, cuando lo termines vas a ver que vas a poder predicar científicamente muy bien, pero haciendo una comparación entre la cultura Vaishnava y la cultura sudamericana. Claro. Así yo no le veo problema. ¿Por qué te haces? Pero yo le dije, Acharya, vos vas a tener que estar 5 años con textos que no son devocionales. Y me dijo, ¿y qué? O sea, vas a aprender el pensamiento académico y científico de un doctor. Esa es la contribución de la Universidad de Ginebra que te da. Bueno, Acharya Prabhu personalmente es único para mí y tiene una visión, no quiero hablar mucho, pero bueno, totalmente, ¿qué le voy a decir eso? Luego también corroboré eso con Hanuman Prasad Swami, me dijo la misma cosa, y con la madre Urmila, la gran académica también, me dijo lo mismo. Así que unánimemente me dijeron, agarra tus cosas y báncate los 5 años con la cultura. ¿Ya? ¿Pero por qué le cuento esto? Porque yo ya tenía un nexo con Acharya Dev y también con mis maestrías en la universidad. Así que cuando yo ya recibo el visto bueno desde Tokio, de Sony Music, le escribo a Acharya Dev y le digo, si la Acharya, yo estoy dispuesto a ir a usted, donde usted está en el mundo, en Israel, en Estados Unidos, en India o en Europa, para me puede dar la misericordia de un darshan personal, para que usted sea el director artístico de este álbum. Qué bueno. Entonces, Prabhu, dentro de mi visión tan limitada, ¿quién más puede ser mejor papel que él, Prabhu? Disculpe. Con todo respeto. Sí, sí, claro. Disculpe, de acá puede haber un poco de polémica. Mis hermanos espirituales me van a hacer vudú, disculpe. No, pero mi maestro espiritual es el que me da la instrucción personal. Yo tengo un Shiksha Guru, en este caso, a Kriyananda Maharaj. Así que no me van a... No, mis hermanos espirituales, he estado, disculpe, un poco bromeando. No, bueno, sí. Entonces, Acharya Dev, Prabhu, siempre cuando él me contesta, no se ha demorado más de 24 horas. Se demoró 24 horas donde todavía estaba en Tokio y me dijo, yo en 3 semanas voy a estar en Londres porque estoy haciendo una investigación sobre... A él le gusta mucho la literatura de una inglesa. ¿Cómo se llama, Prabhu? Jane Austen. Claro, Jane Austen.
y él se queda en una casa que está nomás a 50 metros del Museo Jay Austin, ¿no? Entonces me dice, Bagarupa, vente acá, ¿dónde vas a estar? Sí, Maharaj, yo voy a estar en Ginebra. Prabhu, llegué a Ginebra, agarré el avión, ordené y A me fui Londres. a Londres. Prabhu, ahí vi la misericordia de Srila Prabhupada, de mi maestro espiritual. Prabhu, 4 días con él, mañana, tarde y parte de la noche, conversaciones todas grabadas, todas sus guías como director artístico. O sea, Hridayananda Maharaj no solamente es un gran guru shastrico, filosófico. Para mi sorpresa, me di cuenta que yo estaba enfrente de un gran artista, Prabhu. Qué bueno. Un gran artista. Me hablaba de Bela Bartok, de Bach y de todo eso. Me lo tocaba en piano y me decía, Bararupa, hazlo así, así. Me dijo esto. Bueno, hablé 4 días. ¿Cuál fue una de las conclusiones más importantes? Esto me dijo. Bararupa, tú no eres Yayadev Goswami. Yayadev Goswami escribió eso para el público de hace 800 años atrás, Claro, ¿ok? claro. Tú eres Bararupa, tú estás en el año 2020, así lo tienes que hacer auténtico. ¿Qué significa auténtico? Que todos los ragas que tú vas a utilizar de Yayadev te tiene que gustar a ti. Eso es autenticidad. Tú me puedes decir que, como tú estás contaminado, entonces lo que a mí me va a gustar es contaminado. Sácate eso de la cabeza. No, estamos hablando desde una perspectiva artística. Escoge las escalas musicales de Yayadeva y también los acordes europeos que a ti te gusta para que tú te puedas expresar tú mismo. Tú no eres Yayadev. Claro. Entonces yo le dije ahí y hice clic, porque la conclusión de mi tesis, Prabhu, acá de la Universidad de Ginebra, es que la tradición no es un objeto de museo. Después de 5 años de investigación, esto es el Siddhanta, la tradición, o sea, la tradición de Yayadev o cualquier tradición, Sí. no es un objeto de deseo, sino es una construcción histórica donde la tradición se renueva constantemente, Prabhu. Tal cual. Yo compartí esto con Hridayananda Maharaj, me dijo, por supuesto. Así que hazlo en música latinoamericana, pero que tenga una perspectiva universal. Yo le dije, Hridayananda Maharaj, ¿qué es una perspectiva universal para usted? Que tú sabes por qué lo estás haciendo, dentro de nuestra filosofía, que tenga una perspectiva consciente de Krishna, muy bien fundamentada filosóficamente, y que tú sepas cómo vas a llegar y al público que te va a llegar, que tú vas a tocar esa música. ¿Cómo vas a transmitir conciencia de Krishna a esa gente? Si tienes todo eso muy claro, que ahora lo vamos a desarrollar contigo en estos días, puedes hacer, si quieres, hacer música Lo que vos quieras. de lo que sea. Claro. Y dice, te pongo un ejemplo como de, ¿cómo se llama, perdón, la autora? Jane Austen. James Austin. Ella, mire, creo que ahorita, pero ya, para terminar, así me dijo la charla. James Austin, ella es brillante. ¿Por qué? Porque me dice Badarupa, ella escribió sobre un aspecto específico en tiempo, lugar, circunstancia, pero fue tan profundo que ella pudo ver las leyes universales de ese momento, pero con una coraza de ese momento de su familia y de la época de esa época. Claro. Eso es un arte que va a llegar. Y para mí es un artista, no es el que hace cosas complejas y nadie entiende. Para mí eso es un fracaso, así me dijo. Y yo comparto también. Para mí un artista es el que tiene el equilibrio, que expresa lo que él quiere expresar, pero al mismo tiempo él puede llegar a mucha gente y la gente puede entenderlo. Ese es un verdadero artista. Prabhu, yo estaba, disculpe, como Condorito, que casi me caigo así. Plop. Prabhu, esto lo que le he contado es una millonésima parte de 4 días, Qué Prabhu, de bueno. conversación. Qué bueno. Y con todo eso llegó a su disco, Arcoiris de Infinito Amor, que bueno, está basado en estas poesías antiguas de Jayadeva Goswami, pero ahora con esta Claro, impronta de la música andina. claro, la música exactamente es música de folclore latinoamericano, porque Ok. hay estilos latinoamericanos, ¿no? Que también la andina.
Pero hay algo que me olvidé de decirle, que justamente mi Guru Maharaj, cuando él me dio la instrucción, él también me mencionó que también sea el Gita Govinda y otros libros que estaban en idioma sánscrito que lo he apuntado. Entonces, por eso, ¿por qué decidí el Gita Govinda y no el Vaishnava Padavali, Prabhu? Porque luego de ahí yo dije, voy a ir a la India, pero también quiero hacer un trabajo bien de investigación, pero con la Academia Nacional de Música de Delhi, que es la máxima autoridad de la música de la India, Claro. y ahí están todo de música Vaishnava, de todo. Pero yo fui a tocar puertas ahí. Nadie me conocía, y salió uno, le dije, ¿tú quién eres? Yo le dije mi tarjeta de la universidad. Entonces, siempre los hindúes con los extranjeros como que abren el corazón, y le expliqué el proyecto, y me dijo, te voy a presentar al doctor Bharat Bhushan, ese artículo que usted leyó, ¿se acuerda, no? Entonces me lo presentaron y me dijeron, lo que podemos hacer ahorita, nosotros tenemos a un ganador de nuestra academia que es el único autorizado en componer la música del Gita Govinda. Yo le hablé del Vaishnava Pali, pero ellos me presentaron, ahorita nosotros te podemos mandar a Orissa, porque él vive en Orissa, cerca del templo de Jagannath Puri, y tú puedes ir a estudiar con él, para que él te instruya sobre los ragas, los tal, y los mensajes, cómo poder componerlos. Entonces, si la academia me hubiera hablado, el Vaishnava Padavali, yo hubiera empezado ahí, pero me habló del Gita Govinda, era una cuestión que ese momento que se presentó, pero aún me subieron a un avión y flaga, me fue a Orissa, y estaba con el Pandit de 85 años, y Prabhu también es otro vuelo, impresionante. Ahí hay una foto que usted está ve el artículo. Se podría decir la ciencia académica de la composición del Gita Govinda, Prabhu. ¿Qué tal néctar? Eso es otra entrevista. Bueno, ya. Entonces, de ahí, Prabhu, fui donde Shashank Subramania, tomé otro avión y me fui donde Shashank, que él vive en Chennai, para que él me dé a unas pautas cómo puedo integrar partes flautísticas de la flauta de la India, pero con la quena. Regresé a Delhi, me dieron así bastantes libros del Gita Govinda para estar estudiando también, pero siempre yo tenía que tener, Prabhu, un contacto con el Parampara, porque usted sabe que a veces yéndome muy y pierdo, pero ese contacto con el Parampara yo lo hacía con mi guru y con Acharya, con Kriyananda Maharaj. Yo estaba en contacto con mi guru, pero lo que pasa es que mi guru Maharaj, él no me contesta al día siguiente, toma una vez a la semana, a veces una vez más, porque a veces está muy ocupado, son los sirvientes. Claro. Pero Acharya de así lo tenía. Prabhu Acharya lo he tenido 18 meses. Por lo menos nos hemos comunicado 2 veces a la semana en 18 meses, Prabhu. Prabhu, llegamos a una situación, un poquito de desesperación, porque, ¿cómo se llama? Con directivos de Sony, y habían cosas tan inauditas que me dan unos argumentos que yo quería presentar, así, bueno, le hablé una cosa general, que todo eso, cuando ya mi cerebro nada más, yo le escribía a Charader y me decía, contéstales esto, y yo estaba mensajero y le contestaba eso a Sony, así está. ¿Ya? O sea, pero, hizo de manager también hizo de manager, ahí arregló la situación con Sony. Bueno, Charader fue el director artístico. Entonces, Prabhu, entonces hablé acá con bueno, yo trabajo también, aparte de la universidad, soy el profesor principal de flauta de la Facultad de Música del College Internacional de Ginebra. Entonces, como es un college muy, muy grande, tiene un estudio de grabación, uno de los mejores. Entonces yo decidí hacerlos con mis colegas, que son muy buenos músicos, y pensando también invitar a una devota para que cante, para que sea más también devocional, para que venga con el Shakti, especialmente la que va a cantar, ¿no? Entonces, acá en Suiza todo es con medio año de anticipación. Usted reserva todo así. Claro, claro. Entonces, yo había reservado, después de abril, después de Acharya, hablé acá con la directora del College Internacional y también le gustó mucho, porque también a ella le convenía hacer una producción de Sony Japón con su College de International, claro, ¿no? Claro. Entonces ella me dijo, sí, hagámoslo, lo agendó, comunícate con el ingeniero de sonido.
todo ya estaba listo, Prabhu. Ya yo empecé a componer, me tomó desde agosto hasta noviembre la composición de 8 temas, de ahí terminó la etapa, bueno, la etapa de composición uno se mete como un ratón de biblioteca, pero es, ¿no? Es de mucha absorción solo, y corregir 100 veces, bueno, y de ahí llegaba la etapa de arreglar. Ahí entró el profesor Jorge Grossman del Ithaca College de Nueva York. Con él yo estudié la primaria y secundaria en el Perú. Ahorita él es uno de los mejores, ahorita él es el director de la orquesta contemporánea del Ithaca College y es uno de los compositores más aclamados que le es pedido a componer de la Sinfónica de Londres, de Rusia. Se ha convertido en una gran personalidad. Entonces yo le dije, yo le llamo Coco, hay este proyecto, me gustaría que entre. Me dijo, claro que sí, Luis, me dice que sí, todo eso. Y con él, Prabhu, en Nueva York eran las 10 de la noche, acá eran las 4 de la mañana durante 4 meses, así. Claro. Arreglando, así, 4, hasta que el final ya llegaban, y estamos en febrero, a fines de febrero, y Prabhu llega la noticia mundial de una pandemia. Prabhu, Ya, imposible. imposible, pues acá todavía con los suizos que son más estrictos. Entonces, en la segunda, entonces yo le digo a la directora, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, Prabhu, el japonés es como el kamikaze, o sea, usted promete algo en japonés, se caiga al cielo de la tierra, Tiene que estar. Tiene que estar. Ya. Si usted no lo hace, Prabhu, lo borran, nunca más trabajan con usted. Así Claro. es así de estricto, yo los conozco. Bueno, y fui donde la directora, le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, Luis, vamos a hacer todo lo posible porque yo sé que ahorita van a cerrar todo el college, están cerrando todo el mundo. Y si va a cerrar el college internacional, que hay 5.000 alumnos, tú ya no puedes grabar, ¿no? Claro. Entonces voy a hacer todo lo posible. Ella hizo todo lo posible. Ella es de Nueva York. Hizo todo lo posible, Prabhu, pero me lo cerraron. Me lo cerraron, Prabhu. Estaba a 10 días, todo programado, porque también los músicos, por miedo, no querían grabar. Claro. Y yo a fines de mayo tenía que presentar el máster final, pero todo ya estaba cronometrado, porque o sea, hay ensayos, hay grabación, hay la mezcla y la masterización. Todo estaba así. Prabhu, en ese momento yo entré en pánico. Prabhu, no dormí 2, 3 noches, le oraba a Krishna, le oraba a Krishna. Me cerraron todo, no tenía músicos, no tenía nada, no tenía grabación. Y yo a los japoneses no les voy a decir, sabe que hay una pandemia, yo los conozco muy bien. Les digo eso, en el futuro no van a querer hacer nunca más, porque yo he visto a mis colegas de artistas de Sony que también les ha pasado lo mismo. Por más que le presente un buen argumento, que es una pandemia, que el mundo se está cerrando, pero no les importa a un japonés. ¿Qué hago? Prabhu tanto lee. En una de esas, Prabhu, yo llamé a un estudio de grabación, que es uno de los mejores acá en Ginebra. Llamé y Prabhu, me dijeron, sí, podemos hacer una excepción. Pero ahora, esta grabación que yo iba a hacer, todo no me iba a costar ni un solo centavo, Prabhu, nada. Porque como soy profesor ahí, nada, o sea, ¿entiendes? En el estudio hay que pagar. Y claro, en el estudio, pues, Prabhu, y acá en Suiza es uno de los países más caros del mundo, Prabhu, Claro. más caro que todos los japoneses todavía. Entonces yo a los japoneses le había dado un budget, o sea, le había dicho un budget y quedamos 50-50%. 50% salía de mis bolsillos, 50% de ellos. Al final, Prabhu, le regateé como latino al dueño del estudio de grabación, el cual me presentó a los músicos, pero Prabhu me vinieron súper músicos, mucho mejores que mis colegas. Fue todo un arreglo de Krishna que se cierra el mundo para tener a músicos y Prabhu. ¿Y sabe quién fue el ingeniero de sonido y el que hizo el máster? Fue un ganador del Grammy Latino, Prabhu. Qué bueno. Y eso no lo iba a tener para nada acá, un nivel.
Pero al final les regateé a todos, que al final fue casi el mismo presupuesto que acordé con Sony, Prabhu. Al final, Prabhu, para dar, o sea, dentro del mundo de un compositor músico, hacer un disco es como dar a luz a un niño, ¿entiendes? Es como un parto. Parto. Pero este parto con la pandemia, el Gita Govinda, costó tanto, pero al final se hizo todo con las debidas medidas, restricciones. A fines de mayo apreté el botón todo, le mandé a Sony Music. El director de Sony Music se quedó impresionado por la calidad, porque ellos no escucharon casi ninguna composición hasta el resultado final y Claro. se morían de las ganas, de la curiosidad de escuchar, pero el ganador del Grammy, el productor, me dice, una de mis políticas, Luis, es que si vas a trabajar conmigo, tú no puedes mostrar a Sony hasta que se termine, porque si tú la muestras a Sony ahorita, ellos van a decir, no, quiero así, y Claro. se va a hacer, pues, pucha, el mundo no me dice. Los directores de Sony se quedaron impresionados. Sony lo lanzó lo lanzó mundialmente el 11 de noviembre, y la revista es como la Billboard japonesa Record Collectors Magazine. Lo catalogaron como una de las mejores producciones musicales del 2020, con otros álbumes como de YouTube, ¿qué más estaba? Santana, Elton John, Eric Clapton, Charlie Parker, de todos ellos, ¿no? Qué Entonces, bueno, Raúl. no, de folk latinoamericano. Después acá hicimos 4 videoclips. Usted ya ha visto un videoclip, Sí. ¿no? Uh-huh. El quinto Ashtapati, quinto poema de Gita Govinda, pero inspirado en eso y bueno, cantado en español. Y ahorita, usted que ha leído ese artículo, la Academia Nacional de Música de la India, la máxima autoridad en la música de la India y investigación, ha catalogado este álbum como el primero en la historia del Gita Govinda en ser difundido mundialmente Claro. por una multinacional, en este caso como Sony. Todo esto lo que ha pasado, Prabhu, es solamente, únicamente por la misericordia de Srila Prabhupada, de mi maestro espiritual, de Krishnananda Maharaj, Prabhu. O sea, si Haribol. no, no es posible, Prabhu. Haribol, Santo, muchísimas gracias por todo el tiempo que nos ha brindado, todo este conocimiento. La verdad que increíble su trayectoria, su carrera, toda su sabiduría. Prabhu, muchísimas gracias. Nos estuvimos sumergiendo en el mundo de la música, en el mundo del Bhakti. Para ir cerrando, Prabhu, no sé si te quedó alguna última cosita como para ya tener unas últimas palabras y cerrar nuestro episodio del día de hoy. Pero también me gustaría compartir que he tenido el honor, la bendición de ahora ser parte de Food for Life Global a través del rol de ser embajador de Food for Life Global, lo cual esta corporación promueve actividades que también la fundación que represento, que está en los Estados Unidos, y la asociación cultural que establecimos en Suiza, tienen actividades comunes. Food for Life Global no solamente es distribución de Prasadam, también promueven eventos, proyectos educativos. Por ejemplo, ahorita con la asociación que tenemos en Suiza, que es un partner, como se dice, que está afiliada con nuestra fundación en los Estados Unidos y en Perú. Esta asociación se llama Wings to Learn, Empowering Children. Alas para aprender, empoderando niños. Ahorita estamos en un proyecto de apoyar al International Mayapur School, que fue un pedido también de mi maestro espiritual, por ejemplo. Y también a los conciertos y conferencias que cuando ya se vaya estabilizando, y ya no me refiero a la situación normal del mundo, pueda también distribuir Prasadam en estos eventos académicos y también artísticos. Entonces quería también compartir esta noticia, que realmente para mí es una experiencia muy entusiasta, que me llena de mucha energía,
porque son los mismos objetivos que tanto personal como la fundación y la asociación que les mencioné eh, compartimos con Food for Life Global. Bueno, Santo, Ya. entonces nos despedimos. Sí, Prabhu, Haribol, y muchas gracias por esta oportunidad. Y una cosita solamente que decirle, compartí con los devotos de que dos cosas, que uno tiene que ser muy cuidadoso con la primera regla del canto del santo nombre, ser muy cuidadosos con el Vaishnava Parada. Muy cuidadosos. Somos humanos, podemos errar, podemos cometer Vaishnavas paradas, pero inmediatamente hay que pedir disculpas. ¿Por qué? Porque yo ya he visto, y también está en las escrituras, los Vaishnavas paradas es como un suicidio, Prabhu. No solamente espiritualmente, sino materialmente. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esa es la razón por qué principal, o una de las razones grandes por qué no tenemos el ruchi cuando cantamos el santo nombre. Y si no tenemos ese ruchi, no nos podemos mantener en este Haribol, como decía, no sé, creo que decía eso Srila Prabhupada, o no sé, un maestro espiritual. Ser muy cuidadosos con eso. Y lo segundo es, Prabhu, es que salir del caparazón de una tortuga, o sea, siempre ponerse en el lado que va a recibir el mensaje que uno quiere transmitir, no solamente en la música, sino en la filosofía, en la comida. Acharya Dev explicaba que uno tiene que ponerse en esa posición, adaptarlo a cómo lo va a entender mejor y a lo que le va a gustar al público. Por supuesto, no comprometemos nuestros principios, pero hacerlo atractivo de esa manera, Claro. ¿no? Y no hay nada imposible, Prabhu. Si uno, ustedes han visto la película de Forrest Gump, ¿no? Uh-huh. Ya. Si uno es determinado y uno está dale, 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 es como la gota en la piedra que al final erosiona. Todo es posible, Prabhu, todo es posible. Hay que tener mucha paciencia, mucha fe. Y sobre todo bastante humildad, de ver a los devotos encima de la cabeza de uno, hasta el bhakta que recién ha entrado. Eso es un consejo que siempre puedo dar, y así uno siempre se va a poder mantener uno fresquito, como que si recién hubiera sido su primer día entrando y conociendo a los devotos en Conciencia de Krishna. Eso es todo, Prabhu. Muy bien, Muchas gracias. Santo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias por todo su tiempo, todo su conocimiento y todas estas impresionantes historias que nos contó sobre la música y el Bhakti Yoga. Muchísimas gracias, Sadhu. Un abrazo grande. Prabhu, Hare Krishna, Hare Krishna, reverencias. devotos, mis reverencias. No, gracias, Prabhu.